Pitín, ¿pasó algo urgente? Guayu le preguntó a su prima después de que la llamaron a la oficina esa mañana. Después del desayuno, Non Rose invitó a Blue a ir al jardín de flores junto con Modang. Mientras tanto, Guayu notó que Pitín parecía más seria y preocupada que de costumbre, aunque no podía entender por qué. Tu padre me llamó antes para hablar de ti. Él sospecha que estoy en Chiang Rai, ¿no? No. Creo que Watit sabía desde el principio que vendrías aquí. Intenté negarlo, pero creo que él lo sabe. ¿Entonces te dijo que me aceptaras de regreso? No. Te llamó para decirte que estabas suspendida de tus funciones. Dijeron que desobedeciste órdenes directas de tus superiores y descuidaste tus deberes. Si no regresas pronto para aclarar la situación o someterte a una investigación, pronto podrás ser expulsada de la fuerza policial. Esto no fue una sorpresa para Guayo. Ella ya se había dado cuenta de que incluso el director de policía, que se suponía era superior, estaba involucrado con los aliados de Madeline. Probablemente habían recibido un buen soborno o simplemente tenían miedo de que ella regresara y expusiera los sucios secretos que estaban ocultando. Pitín, sabes que ya no puedo volver atrás. Entonces, ¿estás dispuesta a sacrificar tu carrera policial para ayudar a Blue? Si es necesario, tengo que aceptarlo. Pídele ayuda a tu padre. Yo intercederé por ti, seré testigo sobre Blue. No puedes manejar esto sola y no permitiré que arriesgues tu vida de esta manera. Déjame intentarlo resolver por mi cuenta primero. No quiero destruir el futuro que mi padre trabajó tan duro para construir. No quiero que mi decisión le traiga problemas a él ni a nuestra familia. Aunque a los ojos de su padre Guayo era una hija rebelde y testaruda, en el fondo ella lo amaba y respetaba, al igual que a su madre y a sus hermanos. Ella valoraba profundamente a la familia Guatiwanich y no quería que nadie se involucrara en los conflictos de Madeline. Quería proteger tanto a su familia como a la princesa. ¿Te parece cruel lo que te digo? Sé lo que quieres decirme, Pitín. Sabes que eso es imposible. Nunca intenté detener tus sentimientos, al igual que Apo nunca te prohibió acercarte al hada. Quiero que encuentres el amor verdadero y alguien bueno para ti, pero esta vez necesito recordarte la realidad. No te permitas sentir algo por alguien que nunca podrás tener. Aunque no me digas nada, sé muy bien cuál es mi lugar. El hecho de que Pitín hubiera hablado directamente sobre el asunto fue realmente un alivio. De esta manera, Guayu podría ser honesta acerca de sus propios sentimientos y explicar su punto de vista. Desde el primer día que conoció a la princesa, se decía a sí misma que ciertas cosas eran imposibles. Desde la primera mirada que intercambiaron, ella ya lo supo y lo recordó todos los días. Sabes que odio sentirme decepcionada, y ahora, más que nunca, creo en el amor verdadero. Quiero encontrar a alguien especial, así como tú encontraste a Norm Rose, así como Apo encontró a Lada. Lo entiendo y espero que encuentres a alguien bueno. Nunca me enamoraría de Blue, nunca amaría a alguien que me hiciera sufrir. No tendré esperanza en algo imposible. Para mí todo esto es solo un deber. Ella nunca olvidaría que ella era solo una plebeya común, destinada a estar con alguien de su misma clase social. Tal vez cuando todo terminara y Catherine recuperara su trono en Madeline, Guayo finalmente tendría tiempo para buscar el amor que siempre había soñado, porque solo eran en los cuentos de hadas que un guardaespaldas pudiera vivir un amor con una princesa. Ese ramo de flores es muy bonito, Blue. El ramo de Ron Rose también me parece precioso, pero comparado con el trabajo de alguien formado en la realeza como tú, el mío parece un juego de niños. No pienses así, Non Rose. Diferentes flores tienen su propia belleza. No creo que ustedes dos necesiten discutir sobre esto, comentó Modang. Lo decidiré por ustedes. Ustedes son maravillosas. ¿Cómo puede gente tan guapa hacer también arreglos florales tan bonitos? Cuando intenté hacer uno para Pete, resultó ser un desastre, imposible de ver. Catherine sonrió ante la relajada conversación del asistente de Non Rose,
quien se mostró conversadora y divertida. Non-Rose, por otro lado, era alguien con un temperamento alegre y le gustaba burlarse de Modine con sus palabras. Pasar tiempo con la gente de la granja siempre le dio nuevas experiencias y una perspectiva diferente de la vida. Solía confiar en Grace como su asistente y confidente, pero dentro del palacio de Madeline, la mayor parte del tiempo tenía que lidiar con todo sola. Ahora, al relacionarse con gente común y considerarla amiga, Catherine sintió un tipo diferente de sinceridad y afecto. Creo que lo mejor es llevarlo a Pigeon para que lo evalúe y vea cuántos puntos sobre 10 le daría. ¡Wow! Non Rose. Blue y yo pasamos mucho tiempo elogiándote y al final solo confías en la opinión de Pigeon. Espera, ¿no es ese Lom? Sí, realmente lo es. ¿Por qué se esconde ahí en la esquina? ¿Quieres que vaya a llamarla? Ah, se va. Catherine giró el rostro para seguir la dirección de la mirada de Non-Rose y Modine. Como estaba sentada en un ángulo diferente, solo podía ver lo último, y lo que quedaba ante sus ojos era solo la espalda de la policía alejándose. ¿Qué podría estar tramando Lom? Está actuando de manera muy sospechosa. Gracias por invitarme a arreglar flores con ustedes, Non-Rose y Modine. No fue nada, Blue. Todavía tenemos muchas otras actividades divertidas que hacer en la granja. Hoy fue muy divertido. Oh, Blue, ¿ya te vas? Tengo que irme. Tipaja observó cómo la princesa Catherine interrumpió la conversación y se marchaba, llevándose consigo el ramo de lirios que había arreglado cuidadosamente. Ella ya había hecho un ramo de rosas rojas, sus favoritas, mientras que Modeng ayudaba, o al menos lo intentaba, pues aún no estaba claro si su participación era más obstáculo o una ayuda.